Cordial saludo para todos. Mi nombre es Claudia Marín y en esta ocasión voy a contarles un poco del trabajo que se desarrolló denominado Estrategias para la Transición Energética del sector de la construcción en la provincia de Lleida, Cataluña, España. En este trabajo también colaboraron los doctores Gabriel Pérez, Álvaro de Gracia y Julia Coma. El trabajo inició entonces con la formulación del objetivo general que consistió en elaborar un estudio de sostenibilidad energética específico para las empresas dedicadas a la construcción ubicadas en la provincia de Lleida. Para ello, entonces, recogimos la información de cada una de ellas que nos permitiera saber el panorama actual. Con esa información, determinar entonces el impacto ambiental que estaba generando cada una de ellas específicamente por emisiones de gases de efecto invernadero y con ello entonces permitirnos formular aquellas estrategias que consideramos viables para la transición energética, sin olvidar que estas estrategias garantizaran lo que fuera una competitividad económica y de sostenibilidad ambiental. De forma general, conocemos que en España la energía eléctrica está tipificada por periodos que va del 1 al 6 y esto es de acuerdo a las 24 horas del día y de los 12 meses del año. Fue una tipificación pensada en términos económicos de rendimiento y de optimización, lo que significa que de acuerdo a la hora del día en que estemos haciendo uso del fluido eléctrico y del mes del año, esta puede tener un costo mayor o menor. En cuanto a los combustibles se refiere, desde el 2018 cambió el etiquetado de los combustibles para informar que actualmente contamos con una gasolina etiquetada E5 porque contiene un componente bio, que en este caso es en etanol, con una concentración del 5%. Y que por el lado del diésel contamos también con un componente bio que es el aceite en una concentración del 7%. Lo que hicimos en el trabajo entonces fue elaborar un formulario donde cada una de las empresas del sector de la construcción en la provincia de Lleida diligenció con el objetivo de informarnos cómo es su trabajo, su comportamiento de forma anual y con ello poder tipificarlas en micro, pequeña y mediana empresa de acuerdo a la cantidad de colaboradores que tenía cada una de estas. Los resultados arrojaron que un 49% son microempresas, 45% pequeña empresa y un 6% mediana. Y que adicional, un 40% de todas las participantes se dedican a las obras nuevas y un 23% a la obra civil. Seguido entonces fue recoger la información ya de acuerdo a las tres tipologías. Para la microempresa, en el estado de consumo de fluido eléctrico y de combustibles obtuvimos los siguientes resultados, y es que para el consumo eléctrico tiene un 57% de consumo en el periodo 2, es decir, en horas durante el día y que en combustibles exclusivamente hace uso casi del diésel B7 en todas sus actividades, llámese transporte, maquinaria y demás relacionadas. En la pequeña empresa, el consumo del fluido eléctrico está entre dos periodos mayoritariamente. El periodo 6, que ya son las horas de la madrugada en un 37%, y en las horas del día, que es el periodo 2, en un 26%. En cuanto a combustible se refiere, ya hacen uso de dos tipos. El diésel, en un 80% para sus actividades de maquinaria y transporte autorizado y un 20% diésel B7 en el sector transporte. Por último, la mediana empresa, con un 53% consume el fluido eléctrico en el periodo 6 horas de la madrugada, pensando en un rendimiento, en una economía, y el demás porcentaje, es decir, el 47%, está distribuido del periodo del 1 al 5. En combustibles, el diésel consumió en un 80% para actividades de maquinaria de operación y un 18% diésel B7 y una mínima representación del 2% gasolina E5. Ahora entonces recogimos la información de todos estos tres tipos de empresa para consolidarla y tener como resultados que un poco más del 50% del fluido eléctrico es consumido durante el periodo 6 y que el 50% restante casi que es distribuido de forma equitativa del periodo 1 al periodo 5. Pues bien,
En cuanto al consolidado de los combustibles, tuvimos que un 54% es con el consumo de diésel y un 46% diésel B7. Ahora sí, con toda esta información, pasamos al tercer paso, que fue, de acuerdo a un escenario real, de fácil acceso y de una intención de estas empresas del sector de la construcción en la provincia de Lleida que manifestaron hacer la formulación de esta transición energética. Primero, estimar que el consumo eléctrico anual que las empresas están haciendo genera una emisión, un impacto ambiental de kilogramos de dióxido de carbono de cerca de 5 millones de kilogramos. Pensar entonces en esta tecnología de las celdas fotovoltaicas representaría un 30% de disminución en esas emisiones de kilogramos de dióxido de carbono, lo que significaría pasar a 3.500.000 kilogramos de dióxido de carbono. Cabe aclarar que esta sugerencia es con base a la información que también se levantó de cada una de estas empresas en el posible espacio con el que contarían para la implementación de esta tecnología de la cual hoy en día se cuenta con suficiente información. Está demostrado su beneficio en cuanto a impacto ambiental se refiere y la manifestación o intención que tienen las empresas de este sector en la transición. Por una segunda parte, en cuanto a los combustibles se refiere, hoy en día contamos entonces de forma anual en emisiones de kilogramos de dióxido de carbono por consumo de diésel B y diésel B7 en un valor aproximado de 68 millones de kilogramos de dióxido de carbono. El escenario que planteamos real y que en una secuencia de avance sería es aumentar en un 10% la concentración del componente bio que actualmente es de un 7%. Este aumento de llegar a contar con un biodiesel, un B10, nos significaría una reducción entre el 6 y el 9% de emisiones de kilogramo de dióxido de carbono y plantear a futuro la introducción y uso de un diésel B100 donde ya es exclusivo de contener aceite, lo que me significa reducciones de un 57 hasta un 88%, bajando drásticamente emisiones de kilogramos de dióxido de carbono de 68 millones a 8 millones. Ahora bien, estas reducciones, por ejemplo, del B10 entre el 6 y el 9% y del B100 del 57 al 88%, vaya también de acuerdo al origen del aceite. Bien sea un aceite crudo, me dará una reducción o si el aceite es usado, también tendrá otra reducción, donde a partir de un aceite usado me da mejores rendimientos y una reducción más considerable en emisiones de kilogramos de dióxido de carbono, aspecto a tener en cuenta. Y la otra es que esta transición también se puede generar de forma progresiva, es decir, contamos actualmente con un B7, inmediatamente pasaríamos, en caso tal, cuando ya se cuente con dicha tecnología, a un B100 y progresivamente ir aumentando un B20, un B30, asimismo aumentará los porcentajes hasta llegar a un B100. Finalmente, entonces concluimos que el 50% de las empresas del sector de la construcción en la provincia de Lleida hacen consumo de fluido eléctrico en un periodo 6, lo demás corresponde a un periodo 1 y 5. El sector de la construcción en la provincia de Lleida consume 40% combustible tipo B7, 60% diésel. No cuenta con una representación significativa de células fotovoltaicas instaladas. Y por último, pequeño porcentaje de empresas en esta región cuenta con tecnologías más amigables como el uso de biomasa y de operación con gas licuado. Muchas gracias por su atención. Hasta una próxima oportunidad.